He fet del silenci una guerra. He après a viure sense res. Yo soy campesino puro y no empecé la pelea, pero si me buscan ruido la bailan con la más fea. Bienvenidas y bienvenidos, soy Andrés Cabrera, presentador de Pueblo, un programa en el que discernir y debatir sobre asuntos que afectan al pueblo, del que todos formamos parte. Tú, que estás al otro lado, yo como presentador, o José, que hoy nos acompaña. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Andrés? Aquí estamos. Bien, todo bien. ¿Cómodo? ¿Estás cómodo? Estoy bien, sí. Me gusta. Me alegro. Bueno, tú y yo nos conocemos hace años, también hace unos pocos años, en este caso, decidiste irte a Grecia. ¿Por qué Grecia? ¿Qué te hizo dejar todo e irte a Atenas? Pues sí, hace 3 años y medio que me fui allí y fue una decisión un poco inesperada. Simplemente, me interesaba la situación que estaba pasando allí. Fue también todo el tema de los refugiados, la ola de refugiados, la guerra de Siria, un poco todo el tema que hubo un tema bastante sonoro. Y me interesé por ello, y creo que si quieres saber qué está pasando en un sitio, la única solución es ir. Entonces, sin pensarlo demasiado, tampoco estaba atravesando un momento súper mágico aquí en Madrid y decidí irme, así con la mochila y tal, y llegué allí sin nada y pues así fue. ¿Cómo es perder el miedo? Perder el miedo y decir, mira, sé que tú estabas estudiando aquí en Madrid, estabas estudiando unas oposiciones. Dices, mira, lo dejo todo, pierdo el miedo y me voy de un tiempo indefinido a un lugar en el que quizás formarme de otra forma. ¿Perdiste el miedo o cómo fue ese proceso? Yo creo que va un poco con la personalidad de cada uno. En general nunca me ha dado reparo o miedo a hacer ese tipo de apuestas y tal, porque siempre me he sabido desenvolver. Pero creo que el hecho de salir de la zona de confort es algo que la gente debería probar más a menudo porque te sorprendes a ti mismo. Y es algo que mejoras, pierdes tus miedos y avanzas un poco y sales de esto que vives toda la vida, ¿no? Y aprendes otras cosas, conoces otra gente. Creo que viajar es importante para abrir la mente y conocer otro tipo de vida también. Llegaste con la mochila a cuestas, como has dicho antes, sin conocer a nadie. ¿Cómo fueron esos primeros contactos? ¿A dónde llegaste exactamente? Pues yo llegué a Atenas, sabía dónde quería ir, había leído sobre un barrio que se llama Exarchia, un barrio céntrico de Atenas, con mucha historia de protestas, un barrio anarquista que se dice, que en mi opinión no es tan anarquista como lo lees. Ahora hablaremos de Exarchia exactamente. Y llegué allí, me presenté en la plaza, conocí a un chico que vivía ocupando allí y me dijo, ¿te quieres quedar unos días y luego ves como tal? Y dije, pues sí, me quedé unos días y al final me quedé allí 2 años y llevo 1 año y medio más por allí, por Atenas. Has dicho viviendo ocupando. Es un tema que ahora mismo en España han decidido que sea noticia. Para mí no tendría que ser un tema de preocupación en España, sobre todo esa persona que tiene una pequeña vivienda, que me voy a ir y me lo van a ocupar. Te han metido este miedo a la población. ¿Tú qué opinas de la ocupación, sobre todo una ocupación política? Yo creo que efectivamente hay muchos tipos de ocupación, quiero decir, ahora se juega mucho con esta palabra, la gente desconocía, digamos, el significado de ocupación, ahora nada más que se cree lo que le cuentan y se ha deformado bastante la palabra. Creo que ocupar es una acción política y creo que el hecho de liberar un espacio que en muchísimas ocasiones la gente que ocupa es en casas que están vacías o bien porque llevan muchos años vacías o bien porque se trata de empresas grandes, bancos que se dedican a especular y pues al final también es una acción incluso más política que si es una casa vacía. Y la gente se confunde y se queda con que te vas de vacaciones y te ocupas la casa. Eso no es yo tampoco estoy de acuerdo con eso, obviamente. Pues un poco para meter miedo y tal, y aparte que hay mucha gente que se dedica a hacer negocio con las ocupas, se ocupan y realquilan tal, y eso ocurre en mi barrio también ha ocurrido y obviamente lo atacamos también. Al final hay una mentalidad, y esto me ha pasado a mí en debates, ya te digo, porque al final los medios han decidido que sea noticia y yo lo he hablado en la calle con amigos, con el entorno, y hay gente que prefiere, por esta mentalidad del concepto de propiedad privada, que un edificio esté 20 años abandonado, sea del Estado, de la Iglesia o de un particular, pero que lleva 20 años sin que nadie pase por esa casa, que prefiere eso, una mentalidad de concepción de propiedad privada,
a que las personas que no tengan casa vayan a un hogar o estén en este hogar. En este país, y hablando en un concepto de nación, un concepto de Estado que tanto gusta, la de casas abandonadas que hay. Yo vivo en el Albaicín, en Granada, y hay una barbaridad de casas abandonadas que yo llevo un año solo y esa casa no he visto a nadie. Justo enfrente de mi casa hay una casa abandonada completamente. Yo particularmente prefiero que esa casa esté ocupada por alguien y que viva ahí, que tenga un techo. Y encima si hacen cosas constructivas por el barrio, mejor todavía. ¿Tú cómo ves esa mentalidad de la gente que dice, no, es que prefiero la propiedad privada y que esto sea mío y que sea tuyo y tus tierras y tu tal? Yo creo que, bueno, la gente que tiene ese miedo por la ocupación puede ser o porque hayan tenido malas experiencias o porque hayan visto mucha televisión y hayan visto únicamente y se crean que la ocupación es esa gente que no respeta a sus vecinos, que yo que sé, que roba, que tal, o que la lía mucho en cierto modo. Y luego también creo que hay gente que de esta mentalidad un poco de envidia dice, joder, si yo pago, ¿por qué tú no? Que es algo absurdo. Podría ser lo contrario, si yo no pago, ¿por qué tú pagas? ¿No? Claro. O sea, al final es una cosa que podría ser también recíproca. Pero bueno, está claro que hay gente que tiene esa mentalidad y es bastante, no sé, bastante absurdo. ¿Qué te importa a ti que una casa que esté vacía esté ocupada por unos chavales, una gente que al final no tiene casa y está intentando hacer un barrio mejor, está haciendo lucha social? Porque normalmente la gente que ocupa a nivel político es este tipo de ocupación. Uh-huh. Si estamos hablando de mafias que ocupan, pues como vecino también tienes que tomar esa responsabilidad y atacarlo y estar en contra de ello, que no quiere decir que llames a la policía, porque cuando llamas a la policía estás delegando tu responsabilidad, sino puedes unirte con tus vecinos y decir, mira, esta gente está aquí haciendo mafia y está aquí, tiene un narcopiso tal, pues también atacar en ese sentido, perder un poco el miedo a eso, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que tomar responsabilidad de lo que ocurre es interesante. Delegar, has tocado el tema de delegar. Es algo muy básico en la sociedad que nos inculcan, que en todos lados es delegar. Delegas para que otros tomen decisiones por ti, ya sea policía, ya sea el Estado. No es que meto mi papel en una urna y delego para que tomen decisiones por ti. ¿Qué opinas de eso? De la mentalidad de yo no hago nada y dejo que el resto funcione por mí y luego me quejo encima. Claro, es una cosa que, bueno, nace un poco de todo este sistema en el cual tienes unos representantes que tú se supone que votas y que decides, que a la verdad no es tan claro como parece, y de esa forma como que efectivamente delegas tu responsabilidad en ciertas personas que durante 4 años te van a hacer lo que se supone que es lo mejor para todos, cuando tampoco eso es así. Ni aunque fuese para la mayoría sería lo correcto, porque claro, si la mayoría es fascista, pues no sé yo si habría que hacer lo que dice la mayoría. Entonces estamos muy acostumbrados a eso, a delegar responsabilidad, y es algo que nos deshumaniza. O sea, es algo que en la vida tienes que enfrentarte a los problemas y tienes que tomar las riendas y decir, vale, pues esto, lo otro. No quiere decir que no pueda haber diferentes comités o que no puedas organizarte de otras maneras y tal, pero el hecho de delegar esa responsabilidad es muy peligroso, es como si estuvieses vendiendo tu libertad y sin el cómo. O sea, al final es dar tu libertad a otros para que hagan con ella lo que quieran. Y a la vez es algo que es horrible, ¿no? Y te deshumaniza y a la vez es como lo fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque te exime de ese tipo de problemas y tal, y no, pero claro, luego vienen las quejas y obviamente a mí no me parece mal que la gente se queje. Lo que pasa es que claro, no sirve solo quejarse. Uh-huh. Hay que también cambiar las cosas y quejarse de verdad, es decir, quejarse no es decir en tu casa, joder, estos políticos que roban, yeah, o este sistema que no funciona. No, quejarse es algo más, quejarse es salir a la calle, quejarse es demostrar y hacer un daño a ese gobierno de la manera que se pueda, que desde luego no es diciendo qué cabrones son desde tu casa. No. Entonces has tocado un tema que me interesa, has dicho hacer un daño, has estado, muchas veces se habla las personas que están en contra del sistema como destructivas porque van en contra de lo que funciona, pero también hay una parte constructiva, construir algo para que la gente tome ejemplo. Un ejemplo puede ser ocupar un espacio, liberarlo y crear un centro para el barrio en el que se puedan dar idiomas, se puedan dar, yo recuerdo allí en Grecia un collective kitchen que sea la comida para aquel que no pueda comer.
no solo es la parte de, oye, estoy en contra del sistema y me manifiesto en contra del sistema, incluso hay parte destructiva, hay parte constructiva que mucha gente no la ve en los movimientos antisistema. Hablando un poco de la parte constructiva. No, a ver, por supuesto que sí. Al final es como el concepto de ocupación. Igual que el concepto de ocupación está deformado, el concepto, o bueno, el antisistema o anarquismo o este tipo de conceptos están asociados a únicamente destrucción, cuando realmente obviamente hay que destruir parte de la sociedad en la que has vivido. Vamos a ver, si hemos nacido en el patriarcado, pues y sabemos que eso no es justo, hay que destruirlo, no hay otra manera. Pero claro, destruirlo para construir algo. No es únicamente destrucción, y eso se hace empezando por uno mismo. Es decir, nosotros reconocemos en nosotros mismos sentimientos o ciertos comportamientos que no son justos y que no están bien. Puede ser la envidia, celos, bueno, incluso cuando somos niños también, el bullying, tal, diferentes cosas que luego poco a poco vamos cambiando. ¿Por qué? Porque destruimos esos comportamientos, atacamos esos comportamientos y construimos una nueva forma de pues a nivel consciente y dándonos cuenta de lo que estamos haciendo. Eso es trabajar en uno mismo, y de esa misma forma, empezando por ahí, se trabaja también a nivel colectivo, como sociedad. Entonces no me asusta el hecho de sí, es destruir lo establecido, porque lo establecido no es correcto, no es justo, no es lo como tiene que ser, y construir algo que se base en principios de libertad, de igualdad, y que la gente pueda tener un bienestar real. No unos cuantos y el resto trabajando para ellos. Y unos cuantos una falsa realidad. Vivimos muchas veces en trabajar 10 horas y luego me puedo permitir 2 semanas de vacaciones. Entonces, una falsa imaginación de libertad. Muchas veces la gente vive con esa... No, es que yo soy libre. No eres libre. Trabajas muchas horas para conseguir pagarte unos días de libertad. Y no es libre del todo, tus actos no son libres, tú pagas una hipoteca, pagas tal. Yo soy el primero que al final me noto que no soy libre en muchos de mis comportamientos, por mucho que lo intento. Has tocado varios temas interesantes, uno de ellos es el reaprendizaje constante. Nos educan, o creo que un sistema educativo en el cual tú sales de un colegio, de un instituto, y ya está, se acabó. No fomentan el aprendizaje constante. Hay mucha gente que se queda con la mentalidad que tenía con 17 años, con 16, cuando para mí eso es un verdadero problema. Tú tienes que seguir aprendiendo y reeducándote. Yo, si tuviera la mentalidad que tenía con 16 años, ahora mismo sería un patán, y lo digo claramente. Entonces, creo que te tienes que seguir reeducando, pero hasta que mueras, incluso de anciano, tú tienes que seguir aprendiendo, leyendo, mirando, viendo de diferentes perspectivas. ¿Qué opinas de la educación propia? No que venga de un estado, sino de una educación que venga de ti, de tus experiencias, en este caso las que has vivido tú en Grecia. Sí, al final es importante eso, o sea, tiene que ver con la autocrítica, es decir, el hacer, pensar uno mismo en lo que estás haciendo, en cómo puedes hacerlo mejor, en reconocer, como decimos, esas cosas que no te gustan tanto de ti, que reconoces que no son justas, y trabajarlas. Y eso viene poco a poco, primero con una concienciación y luego también reconociendo las cosas y queriendo cambiarlas. Y eso, bueno, pues nunca estás solo para eso. Quiero decir, también la gracia de vivir en sociedad y rodearte de gente pues un poco a que le importas y tal, esa gente te puede ayudar a darte cuenta de esas cosas que tienes que cambiar, ¿no? Que es un poco la crítica de tus compañeros, tus compañeras, es súper importante, pero claro, hay que aceptarlas, si no, no se avanza, y es algo que tendría que darse así, y para mí eso es también el anarquismo, ¿no? El ir mejorando cada uno desde dentro y luego extrapolarlo a nivel colectivo y aprender unos de otros y compartir, y eso es al final, quiero decir, no hay un mundo perfecto, es el camino en el que llevas, eso es el anarquismo, no es entonces no es una utopía, es una realidad, el camino. La utopía sería el mundo perfecto, que obviamente no existe, pero el anarquismo va mucho más allá de eso. Me parece muy interesante. Yo soy de la teoría que dice que no existe el sistema perfecto, siempre va a tener sus fisuras, pero siempre va a ser mejor un sistema en el cual tú reaprendas, tus propias manos sirvan de verdad para algo, para apoyar a tu vecino que tiene un problema, para hacer algo. Precisamente hablando del apoyo, ¿qué opinas de unas sociedades en las que vivimos actualmente, con ciudades mega habitadas, millones de personas? Tú habitas en Atenas, millones de personas, que al final se pierde ese sentimiento de apoyo, de apoyo mutuo, de si mi vecino tiene un problema yo voy a estar ahí para ayudarle, desinteresadamente, porque está como yo, tiene los mismos problemas que yo, las mismas preocupaciones, y nos vamos a ayudar. ¿Qué opinas de esa
pérdida, que para mí es una pérdida que antes se tenía más en los pueblos, esa mentalidad de apoyo, de nos protegemos entre nosotros. A lo mejor no necesitaríamos una figura de policías, porque ya entre nosotros nos sabemos proteger. Ha sido premeditado, ha habido un interés que cada vez nos deshumanicemos más y pensemos solo por nosotros mismos, o ha sido fruto de este avance tecnológico que cada vez nos encerramos más en cubículos y pasamos de nuestro vecino. Bueno, yo creo que el responsable no es el avance tecnológico, porque bueno, la tecnología podría servir para hacer lo contrario, es decir, para liberarnos como seres humanos. Vamos a poner un ejemplo. Si antes en arar un campo necesitabas 50 trabajadores durante 2 semanas, ahora tienes una máquina en la que lo haces en un día. Entonces podría liberar al ser humano. Entonces no tiene que ver con el tema de la tecnología. Tiene que ver más, yo creo, por ejemplo, como vivimos hoy en día, en el cual hay que competir por trabajar. Estamos hablando de competir por trabajar, cuando ya trabajar, el trabajo remunerado, es un símil de la esclavitud, porque bueno, la diferencia entre el feudalismo y lo que vivimos ahora es mínima. Es decir, sí, hay un bienestar superior, obviamente, tienes tus lujos, tienes tu casa, más o menos, si estás trabajando, pero claro, sigues siendo un esclavo 8-10 horas al día, si no más, y cuyo salario te permite mantenerte y vivir y bueno, y además con cosas que no necesitas. Claro. Entonces creo que los responsables de que ya no haya tanto ese apoyo, de que la gente vaya más a su rollo a nivel individual y tal, es el hecho de que no te da tiempo en tu vida. Es decir, trabajas 40, 45 años, 50 años y va para más, porque ahora estamos hablando estamos oyendo que la jubilación va a ser a los 70, a los tal, en algo que bueno, que te puede gustar o no, pero muchas veces no te suele gustar, ¿no? Hay gente que se ve obligada a trabajar en cosas que no se puede gustar, menuda condena. Yeah. No, tal cual. Y claro, no te plantas en ti mismo, estás cabreado, no disfrutas la vida, intentas un poco, pues no te vas a poner a ayudar a los demás, o no te sale esto del apoyo a los demás. Te quedas en tu burbuja, luego encima no confías en los demás porque te van a quitar el trabajo. Es una situación de todos contra todos, cuando realmente para mí solo hay un enemigo, que es el Estado. Has tocado un punto que para mí es trascendental. Dices, trabajamos 8 o 10 horas. Normalmente en Occidente lo que vemos nosotros, pero es que hay otras verdades que no pensamos del capitalismo, que es los que están 14 horas en Bangladesh para que tú tengas la ropa que tienes. Muchas cosas que, o si lo sabes, las obvias. Yo soy el primero que tiene móvil, pero sé lo que supone tener un móvil. En el mundo en el que vivo no puedo trabajar sin el teléfono móvil, o me sería muy complicado. Hay algunos que lo catalogarán de hipócrita, ¿no? Es que tienes un móvil y sabes lo que está pasando con el coltán en África. Ya, pero es que yo estoy intentando cambiar ese sistema en el cual algo no funciona, en el cual yo necesito un móvil porque de forma sistemática me han dicho, no, necesitas el móvil, y ya los trabajos, es verdad que es que casi lo necesitas para trabajar, para todo, y necesitas también una vestimenta, y es verdad que sabes esas realidades, pero las ocultas. Gente que es de verdad esclava 14 horas, y de aquí 8 o 10 horas en las cuales dicen, no, soy libre, pero tú llegas a casa, enciendes la tele y no quieres que te martillen la cabeza, o no quieres leer textos que digan, oye, vamos a cambiar el sistema, quieres entretenerte exclusivamente porque estás cansado, estás reventado, no puedes más. Efectivamente, quieres tu droga, que en este caso, en la época en la que vivimos, se traduce en televisión, redes sociales y este tipo de situaciones. Quieres tu droga para olvidarte de que eres un esclavo, y esa es la realidad. Entonces, sí, un poco la situación de lo que crea el capitalismo y lo que crea este sistema en el que vivimos y tal, con gente que trabaja muchas más horas y nosotros que consumimos y tal. Al final, creo que todos somos hipócritas en cierto modo. Es decir, yo también vivo dentro del sistema. Yo también bebo Coca-Cola, compro café y bueno, es una cosa que podrías evitar, ¿no? Quiero decir, si te vas a vivir al bosque, pues a lo mejor no, pero viviendo en la ciudad hay cosas que es más difícil evitar. Lo más importante es el saber, la conciencia, es decir, saber qué provoca qué y ser consciente de ello, y no ignorarlo. Y luego también el intentar limitar esas cosas. Por ejemplo, pues a lo mejor en vez de comprarte un móvil, pues puedes reciclar un móvil de o alguna otra persona que tenga tal, o que, no sé, encuentres por ahí. O un consumo responsable. Un consumo responsable, sí, sería un poco algo... es interesante, es un paso. Y bueno, y sí, al final vas a utilizar cosas del sistema.
pero es que te están obligando a ello. Mira, con el sistema yo siempre pongo el mismo caso, pero para mí es que lo ejemplifica. Nos han dicho, no, tú puedes jugar tus cartas dentro del sistema. Y yo digo, es que igual yo no quiero jugar a este juego y me están obligando a jugar a este juego. Claro, yo puedo irme al bosque, como tú has dicho. Me puedo ir al bosque, yo estoy contra el sistema, me voy al bosque. ¿De qué cómo? Lo han montado de tal forma que yo me tengo que hacer un huerto y a lo mejor me va a llegar alguien diciendo, oye, que esto es del ayuntamiento, tienes que pagar. Es que es imposible salirte de este juego. Yo puedo jugar mis cartas o ser más crítico, menos crítico, o movilizarme más, movilizarme menos, pero es completamente imposible. Por eso esto es un ataque directo. Los que dicen, no, es que eres un hipócrita, es imposible no vivir de alguna forma, aunque sea tangencial, dentro del sistema. Lo único que la gran mayor parte del tiempo lo puedes intentar cambiar, modificar y ser, para mí es una de las claves, ser consciente de ello, de que algo no funciona, no carbura. Lo hemos dejado aparcado el tema de Grecia, que nos hemos metido mucho con el sistema, que me parece bien, pero vamos al tema de Grecia. Has hablado de Sargia, un barrio anarquista, ahora mismo tú no estás ahí, estás en Profilica. Vamos a hablar primero de Sargia. ¿Por qué consideras que no es anarquista del todo? Realmente para decir que un barrio es anarquista es mucho decir, ¿no? O sea, decir, Exargia es un barrio que sí, que tiene mucha historia de protestas y de gente proletaria también, y gente que ha jugado un papel bastante importante en disturbios, en saqueos, en este tipo de cosas, y en el que ha habido muchas ocupas políticas también, colectivos anarquistas y tal, que tienen como su epicentro allí. Pero también es algo cierto que el enemigo, que es el capital, siempre ha estado dentro. Es decir, yo desde que fui allí conocí lo que es Exargia. Es un barrio que mueve muchísimo dinero. Es un barrio donde las mafias tienen un montón de poder, donde se generan negocios, la policía también tiene sus negocios. Es una situación complicada. Entonces, cuando tienes el enemigo dentro, es más difícil, además, denominarlo como un barrio anarquista. Sí que es cierto que es un barrio en el que hay mucha gente y muchos colectivos y tal, que bueno, y en cierto modo durante varios años no pasaba la policía por allí, ¿no? Es decir, en cuanto pasaba la policía, la gente se levantaba directamente a atacarles. Entonces era como una provocación. Y sí que ha sido algo que me parece muy importante, es que ha sido un poco caldo de cultivo para muchos jóvenes que han empezado a iniciarse un poco en ideas también antiautoritarias y ideas libertarias, desde lo más simple, que es beberte una cerveza en una plaza. Y eso es algo que Sargia ha hecho bastante para ello. Me parece interesante. Es que has tocado un punto que, bueno, tangencialmente, que es lo de beberte la cerveza en una plaza. Muchas veces tenemos la mentalidad, lo legal es lo bueno y lo ilegal es lo malo. Cago de malo tomándome yo una cerveza en una plaza si luego la voy a reciclar, no la voy a tirar. Aquí, concretamente en España, es ilegal, a mí me pueden multar por eso. O ahora mismo con el tema de las mascarillas, si estoy en mitad del monte, estoy solo, me puedo quitar la mascarilla perfectamente y sin mascarilla, pero es que es ilegal en todo el territorio español y pasa, es poco probable, pero pasa un policía y me puede multar. Oye, que yo no estoy siendo irresponsable con la ciudadanía, estoy solo y puedo ir sin mascarilla perfectamente. Lo legal no es lo bueno y lo ilegal lo malo. Yo creo que hay algo que hay que cambiar, y eso en Sargia creo que pasa, ¿no? O puede pasar, que no asocias lo bueno a lo legal. Bueno, creo que hay muchos sitios en los que la gente se plantea esa pregunta, ¿no? Y es así, que lo legal no es lo bueno y lo ilegal no es lo malo necesariamente. Al final las leyes son generales. Y están hechas para situaciones generales, cuando la vida no son situaciones generales, son situaciones concretas, entonces nunca van a cubrir una situación. Y luego también el usar las leyes y el sistema de castigo, como vienen a ser las multas, para recaudación económica, para hacer más fuerte al Estado al final. Entonces es una cosa que, pues obviamente, yo condeno. O sea, es una cosa que no estoy totalmente en desacuerdo. Y me parece bastante absurdo. Volviendo a Grecia, ¿cuáles son los contras? Has hablado de alguno, que tienes el capital dentro de Sargia. Otros contras también puede ser otra gente que no está a favor del movimiento, que no tiene una conciencia social y que se mete dentro de... porque quizás ve más libertad o más se mete dentro y puede perjudicarlo. Has hablado de las mafias, por ejemplo. Dime contras de este sistema y luego te preguntaré por los pros, pero algún contra que tú hayas vivido. Sí, bueno, al final... en un sitio en el que, digamos, la policía abiertamente no tiene mucha presencia, también ocupa un espacio cierta gente que intenta, pues mafias y tal, que intenta sacar negocio de ya sea de droga, de tabaco también, incluso casas, narcopisos, lo vemos en muchos sitios.
Obviamente eso no se puede evitar. ¿Cómo se puede evitar? Siendo un barrio organizado. Creo que al final, siendo un barrio organizado, tienes más poder incluso que la policía porque vives allí, Claro. 24 horas. Entonces esa sería un poco la respuesta a eliminar estas cosas. Y ha sucedido en muchísimas ocasiones, ha sucedido. Y cuanto más unido está el barrio, más potente es y más puedes hacer frente a estas cosas. Y luego, por otro lado, también hay mucha gente, digamos, que se ha generado un clima en todo el movimiento anarquista griego y en muchos sitios de moda, con esto de, bueno, soy anarquista, tal, estar ahí en la plaza bebiendo birras, no sé qué, ir a pegarte con la policía, tal. Anarcoturismo, ¿no? Que lo llaman. Bueno, anarcoturismo sí, es también gente que va a ese sitio para eso. Yo estaba hablando más bien de esta moda, ¿no? Y de la gente que parece que tiras un par de botellas y ya eres anarquista y tal. Y bueno, digamos que algo positivo es que por algo se empieza. Pero si obviamente te quedas ahí, te quedas muy fuera de todo esto. Tienes que trabajar la autocrítica, tienes que organizarte con tus compañeras, tienes que ir más allá de una lucha, digamos, concreta en un momento dado, con la policía o un conflicto concreto o lo que sea. Entonces es algo que, bueno, pero no hay otra forma de decir, eso no se puede evitar. Esa subcultura que se crea con el tema de la ocupación, del anarquismo y tal, es muy difícil de evitar. Lo que sí se puede hacer es intentar hacer las cosas bien, organizándote y creando estructuras serias. Uh-huh. Estructuras serias quiere decir que estamos aquí para cambiar las cosas y para luchar, no para hacer amigos. Uh-huh. Que eso, desgraciadamente, es una cosa que mucha gente se mete para ello. Pero creo que cuando las cosas se ponen feas a nivel represivo, esa gente al final desaparece. Claro. Y bueno, o desaparece o se politiza, que es una consecuencia, se radicaliza, ¿no? Al final la radicalización viene de ahí. Cuanto más sufres la represión, más te radicalizas porque más te das cuenta de que estás en contra de ello. Entonces, cada vez que ves una expresión de la represión, te sale morder. Has hablado de radicalizarse. Tiene una connotación, o al menos yo la veo así, negativa. ¿Tú la ves una connotación negativa, radicalizarte, o a veces es una respuesta lógica a una represión? Creo que la radicalización, bueno, es al final adoptar una postura radical, como su propio nombre indica, en contra de algo. Creo que cuando tú tienes un enemigo y reconoces el enemigo, no te queda otra que atacarlo. Y en este caso se convierte también en una acción de defensa, porque es el enemigo el que te ataca. Y si no es a ti, es a tu compañero, o a un inmigrante, que claro, como no es a mí, no me afecta, ¿no? Pero claro, hay que ponerse del lado de los oprimidos. Cuando te pones en el lado de los oprimidos y entiendes lo que significa la represión, entonces es cuando empiezas a radicalizarte, porque estás seguro de lo que estás haciendo y en contra de quién estás yendo. Y no estás yendo en contra de un policía concreto o en contra de un ayuntamiento, de este tipo de cosas. No, estás yendo en contra del sistema y de la estructura que está montada. Y creo que al final eso es radicalizarte. Es como, no, claro, es que la tolerancia, es que hay que respetar todas las posturas. No sé, yo para mí hay posturas que no puedes respetar. O sea, las posturas que repriman a los oprimidos no las puedes respetar. El fascismo no lo puedes respetar, el racismo no lo puedes respetar, un hombre que pega a su mujer no lo puedes respetar. Entonces al final tienes que radicalizarte. Es decir, tienes que tomar una postura extrema. No hay otra opción. Es así. Es muy interesante. Antes no hay que tenerle miedo tampoco a eso. Es decir, no es que pertenezcas a una secta y de repente te vuelvas un monstruo, no. O sea, hay que hacer las cosas con cabeza. La violencia no siempre implica no implica algo malo. La violencia es innata en el ser humano y es una herramienta que puedes utilizar con cabeza y en una situación, y sobre todo no así a lo loco, ¿no? Sino también de una forma consensuada, de una forma pues eso, que has pensado cómo hacerlo, y no solo tú, sino también la gente que te rodea. Y para mí hay una diferencia trascendental, que tú eres el que decide sobre tus actos. Hay otras personas que
utilizan la violencia, que no deciden, les obligan a tomar parte de la violencia, porque este es un sistema jerárquico. Tú al final, con tu moralidad, dices, oye, yo actúo de esta forma porque yo lo he decidido. Y puede ser en motivo de defensa, puede ser un motivo, oye, me están atacando, has hablado del racismo, evidentemente. A mí hay unos vídeos que me estalla la cabeza. Gente que graba actitudes racistas en el metro, lo que sea, que lo están grabando, pero no hacen nada. Hay uno insultando o medio pegando a alguien y no haces nada. No te levantas y pegas al racista. Yo lo siento, en esos casos extremos, si alguien está pegando a otra persona por su color de piel, vas a defender a esa persona. Es decir, yo ahí estoy muy de acuerdo contigo. En ciertos casos extremos, tú te tienes que decir, oye, yo me planto delante de ti, no te voy a grabar, porque ahí la solución dice, bueno, conciencia de cara al día de mañana, pero esa persona la tienes que apartar de ahí y echarla del vagón del metro, que creo que es una respuesta tuya, moral, con tu propia... Nadie te está obligando, tiene que salir de ti, y me parece una diferencia interesante. Creo que es una falta de responsabilidad, si me puede decir, o sea, sí, tanto una cosa como la otra. Es decir, el hecho de que tú ejerzas una violencia y luego estés ahí para defenderla, es decir, es una toma de responsabilidad, decir, yo he hecho esto, por esto y por esto. Un policía no toma la responsabilidad de sus actos, lo toma la estructura policial, si acaso, o el Estado, o se disipa en el aire, o no hay responsabilidades, que no hay responsabilidad muchas veces. Entonces es algo fundamental. Y luego en el caso que has puesto, pues sí, al final es una falta de responsabilidad de la gente que se dedica a grabar en vez de impedir que eso ocurra. Que a mí también me ha pasado. Cuando era pequeño yo veía en el colegio a alguien hacer bullying y por miedo me callaba. Uh-huh. Pero claro, ya no somos niños y el miedo hay que enfrentarlo en algún momento. Para algo somos personas humanas y estamos ahí para mejorar. Vamos a hablar de pros de Exargia o Profilica, que no hemos entrado en Profilica, que es donde estás ahora. Pros de un sistema asambleario en el cual debatís, habláis entre todos. ¿Qué ventajas tiene? Tú también eres responsable de tus actos, pero también para bien. Dices, oye, esto lo hemos construido entre nosotros. Háblame un poco de los pros. Bueno, por introducir un poco, yo ahora mismo actualmente vivo en Profilica, que es un barrio que está también en el centro de Atenas, está a unos 2-3 kilómetros de Exargia. Es un barrio que para mí sí que podría determinarse un barrio más, a lo mejor no anarquista, pero sí liberado, un territorio liberado, porque bueno, es un barrio construido hace muchos años, que fue construido para los refugiados que venían de Izmir, de Turquía, refugiados griegos. Y pues desde el momento en que fue construido para eso, o sea, es decir, guarda la misma característica, ¿no? Es decir, siguen viviendo refugiados allí y bueno, es un barrio que empezó a ocuparse alrededor de 1990, 2000, la primera gente que empezó a ocupar, gente de Albania que venía como inmigrante, gente pobre que no tenía otra solución y bueno, casas que también pertenecían al Estado y estaban abandonadas y bueno, y la gente empezó a ocupar y a remodelar esas casas. Hubo varios intentos por parte del Estado de demoler el barrio y al final fue considerado como monumento histórico porque bueno, fue una... si ves el barrio hay un montón de marcas de balas y bombazos y tal de la guerra civil previa a la guerra civil griega, que fue como un bastión de resistencia comunista en contra de la invasión nazi. Y bueno, pues por este tipo de cosas fue considerado también como monumento histórico, no pudieron demolerlo. Pero bueno, cuando no puedes demolerlo, pues intentas atacarlo de otra forma y así es. Y desde entonces no han parado de intentar apoderarse del barrio, pues porque buscan el dinero al final. Sí, esto es al final una zona céntrica, como has dicho, están los juzgados al lado. Yo he estado, conozco el barrio. ¿Cuál es el método de defensa para vosotros proteger el barrio? Al final, ¿cuántas personas habitan en el barrio más o menos? Pues unas 500 personas. ¿Cómo os defendéis contra un Estado? ¿Cómo es el Estado griego? Bueno, lo primero, tomar conciencia de comunidad y de barrio organizado, ¿no? Bajo unos principios de libertad, de igualdad, solidaridad, autogestión. Tenemos una asamblea que funciona un día por semana, que nos encargamos de poner los temas políticos y debatirlos y también de organizar la semana a nivel de trabajo y tal, las diferentes cosas que podemos hacer, con diferentes estructuras que tenemos. Claro, me hablas de la defensa del barrio. Para defender el barrio hay, digamos, dos partes. Sería, digamos, una defensa más política y luego una defensa más práctica. La defensa política entendemos que viene dada pues con lo que estás haciendo, es decir, explicar o dar a conocer lo que estás haciendo, qué estás haciendo, estás
viviendo en un barrio en el cual estaba vacío y es la oportunidad de un montón de gente que no tiene trabajo, no tiene papeles, no tiene dinero, no tiene otras posibilidades que tiene otra gente de vivir con dignidad. Y para mí eso es una cosa muy importante que no sé, como que no se tiene muy en cuenta hoy en día, pero vivir con dignidad es algo que no tiene precio. Y es algo que allí se consigue. Todo el mundo vive con dignidad. ¿Qué quiere decir vivir con dignidad? Que no tengas que pagar a un jefe o a una persona que te alquila, un casero que te alquila la vivienda, que eres independiente de hacer lo que quieras en tu casa, que no es tu casa, no es tu propiedad, pero eres poseedor de esa casa en cuanto que estás allí. Sí. El día que no estés allí, no pasará a otra persona, claro. No pasa nada. Entonces se elimina un poco ese tema de la propiedad, ¿no? Tú eres responsable de la casa mientras sigas viviendo allí. Cuando no vives allí, pues otra persona lo será y no pasa absolutamente nada. No. Entonces hablamos de la defensa a la hora de explicar al resto de la gente lo que haces allí. Me parece una forma política de defenderlo, ¿no? Es decir, tenemos estructuras autoorganizadas, tenemos panadería, vamos a reciclar comida, comida colectiva un día a la semana. Insisto, reciclar comida es ir a recoger comida, para que la gente lo entienda, y recoger comida que no se va a tirar o que no... Nuevamente, en Grecia se hace mucho, hay mucho mercado de calle, entonces vamos allí como comunidad, con la asamblea se levanta la mano, 10, 15 personas los que vayan a ir, vamos con carros y preguntamos allí si nos quieren darnos comida y tal. Ya nos conocen, es una forma además de a nivel social de darte a conocer con la gente de los barrios, ¿no? Que están allí vendiendo la naranja a €1, tal, no sé qué, no sé cuántos, que se ha perdido también en muchos sitios. Y quien quiere darnos nos da también. Bueno, pues es una cosa que quieras que nos sacamos ahí la mayoría de la comida y se reparten por el barrio, se reparte con la gente del barrio. Y luego también tenemos guardería, tenemos un café colectivo en el cual debatimos, estamos juntos. Al final se trata de pasar tiempo juntos y de aprender unos de otros, ¿no? Y también tenemos una asamblea no mixta, solo de mujeres, para tratar temas de violencia de género, temas que al final ocurren en todas las sociedades. Esto, un inciso, hay gente que con la mentalidad que tiene, que dice, no, una asamblea no mixta, eso también es discriminación. Tienen que entender, para mí, un contexto, que hay mujeres que no se sienten actualmente en la sociedad en la que viven igual hablando de cara a un hombre, si sobre todo están discriminadas, que hablando entre ellas, para que la gente que lo entienda. Es un poco por ese camino, ¿no? Que a lo mejor pueden contar caso una mujer que ha sido maltratada con otras mujeres, que no lo va a contar delante de un hombre en otras sociedades o en otras formas. Por eso existe la sociedad, la asamblea no mixta, ¿no? Bueno, eso es una parte de ello. Es decir, obviamente es una realidad que hay mujeres que se sienten más cómodas entre otras mujeres, pues por experiencias que hayan tenido con otros hombres, por miedo, por seguridad y este tipo de cosas. Luego también es un poco, creo que es importante crear esa cultura de mujer organizada y de mujer luchadora que ha sido oprimida durante muchísimos siglos en la humanidad por el patriarcado y por el hombre fuerte y por el hombre, ¿no? Como que la mujer también es capaz de organizarse y crear esas estructuras. No me parece discriminatorio para nada. Creo que al final el patriarcado es la primera forma de esclavitud de la sociedad. Es decir, la esclavitud que se ha generado desde tiempos, desde hace un montón de tiempo, entre el hombre y la mujer, del hombre hacia la mujer, mejor dicho, es una de las primeras formas de esclavitud y tiene que estudiarse aparte. O sea, quiero decir, a lo mejor estudiando eso y solventando eso se solventan, porque de ahí vienen un montón de, el resto de las desigualdades, la autoridad, el poder, la fuerza, el uso de la fuerza y tal. Empezó hacia la mujer y luego pues hacia el resto de hombres, creando la esclavitud, tal, y este tipo de cosas. Entonces es algo muy importante a nivel cultural. Es algo que en Kurdistán se trabaja mucho, en la revolución en Kurdistán, y que tenemos muchísimo que aprender de ello. Ya para ir acabando la parte en la que hablamos, has hablado de vivir con dignidad. Lo que está pasando ahora mismo en Grecia, con todo el flujo migratorio de Siria, de Palestina, y la vergüenza, para mí una auténtica vergüenza, que es la Unión Europea, esto tan civilizado que tenemos, que los hacinan ahí en Lesbos, ahora en Moria están todos hacinados. Estás un régimen casi de carcelario, en el cual no puedes salir, no puedes volver, no puedes ir hacia ningún lado. ¿Qué opinas de esa indignidad para mí, que es cómo se está tratando lo que ha pasado en Siria, lo que pasa en Palestina, que miramos para otro lado y los hacinamos allá en Grecia y ya está, y miro para otro lado?
Pues sí, es horrible. Tal y como lo has comentado, es una situación horrible. Yo, bueno, lo he vivido también de primera mano, porque al final la mayoría de la gente que vive en el barrio son gente refugiados, ya sea de Turquía, Kurdistán, Afganistán, Irán. Luego también te das cuenta que es algo bastante triste, que hay clases hasta en los refugiados, es decir, están los refugiados de primera clase porque vienen de una situación de guerra, que tal, pero claro, la guerra tiene que estar reconocida a nivel mundial. Afganistán no está en guerra a nivel mundial, pero siguen poniendo bombazos allí y sigue muriendo gente. Entonces es algo que no tiene ni pie ni cabeza. Es gente que decide irse de su país, que no es fácil, dejan allí sus familias y bueno, y llegan a un país como Grecia, porque al final es la puerta de Europa, y se encuentran en una situación en la que están confinados, como dices tú, tienen una situación ilegal. No tienen papeles, no pueden iniciar el proceso de asilo por H o por B, no tienen trabajo, no pueden trabajar, gente que también intenta trabajar pero no pueden trabajar. Entonces es una situación de indignidad profunda, y creo que la solución a ello puede ser, y lo veo con mis ojos, la ocupación, por ejemplo, de espacios vacíos y crear comunidades que no tienen que no sean únicamente comunidades sirios, comunidad de afganos, comunidad, porque al final todos tenemos que aprender de todos. Sí. Y es gente que también viene con aprendizajes del capitalismo y de pues un poco de las sociedades que se viven allí, que no son más justas que la nuestra, sino al final es lo mismo. Entonces creo que eso sería una solución. ¿Cómo pueden vivir con dignidad esa gente? Pues de una forma como viven, por ejemplo, en este barrio, organizándose con otra gente, mejorando día a día, haciendo por los demás y no sintiéndose como invitados, ¿no? O digamos, yo soy el refugiado y aquí está el que me tiene que ayudar, ¿no? Claro, tú te sientes útil, claro, necesitas sentirte útil. Efectivamente, esa situación es totalmente no ayuda, o sea, ni en un sentido ni en otro. Se crea una jerarquía, es decir, es el refugiado, pobre refugiado que no tiene tal esta situación tal, y vamos a poner un ejemplo voluntario, o las ONGs o lo que sea, que es como el salvador, ¿no? O los estados, el salvador que te da cierto dinero o lo que sea, o una casa. Entonces se crea esa relación en la cual ni el refugiado ni la persona aprende a valerse por sí mismo, pierde esa dignidad también, y no se igualan las tornas. Al final es una cosa que no sé, no... Pues no, es que no puedo estar más de acuerdo. Me he quedado callado analizándolo unos segundos porque estoy muy de acuerdo. Justo se nos acaba el tiempo de debate. Al final esto todo tiene un tiempo que también a mí me encantaría. Es normal, si no cansaría mucho. Luego hablamos después de la... Luego hablamos contigo u otro día, porque sé que contigo puedo hablar largo y tendido. Bueno, quería decir la última cosa para si a alguien le interesa. Bueno, allí en Profillica necesitamos apoyo en general. Ahora quieren echarnos más seriamente. Han empezado un proyecto de un parking subterráneo debajo del barrio, y es un poco el primer proceso para gentrificación y sacar dinero de los suelos, y obviamente no estamos dentro de ese proyecto los ocupas. Entonces si alguien está interesado, interesada en la lucha, que es una lucha social al final, bienvenida o bienvenido a venir, a conocernos y a trabajar, a hacer cosillas y aprender un poco de todos. Pues todo el mundo es bienvenido en Profillica, Atenas, un barrio que trata de ser autogestionado y lo está siendo. Tenemos aquí una sección que es musical. Vamos a poner una canción que tú me has dicho antes, En la plaza de mi pueblo. Vamos a escucharla y ahora hablamos por qué la has elegido. Vamos a tope. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo
amor. Pero dime, compañeros, si estas tierras son del amor, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Bueno, acabamos de escuchar, José, No Plaza Mi Pueblo, una canción que significa mucho para ti, has decidido ponerla. ¿Qué significa? He elegido esta canción al final porque me recuerda mucho cuando era pequeño, pues la escuché por un grupo de se llama Reincidentes que escuchaba entonces y no sé, creo que desde el primer momento que la escuché me llamó mucho la atención en el sentido de que veía mucha verdad en la letra. O sea, es decir, es como cuando te dicen esto es rojo y esto es negro, ¿no? Pues un poco algo así. Cuando habla de la tierra, ¿no? Hace alusión al jornalero o el trabajador que trabaja la tierra, pero que no es suya, trabaja la tierra para un señor que no hace nada, no es el que la trabaja. Entonces dices, pues si no eres el que la trabajas, ¿por qué tienes esa propiedad de la tierra, no? Muchas veces heredada esa propiedad, que es que... Efectivamente, o sea, yo creo que me gusta esta canción también porque nos hace plantearnos el hecho de la propiedad, que es la propiedad privada, ¿no? Y quién fue el primero que tuvo esa tierra, y a quién se la compró, y por qué pasa a sus hijos, ¿no? La herencia. La herencia es un tema que no hemos tocado, pero es algo... Claro, es algo que, bueno, desde muy pequeño me llamaba la atención y me toca la patata, ¿no? Como se dice. Tierra y libertad, como decía Zapata, como se dice, pues al final esta canción viene a resumir tierra y libertad. Sí, ¿por qué si yo trabajo la tierra te pertenece a ti? Que no quiere decir que me pertenezca a mí. O sea, la canción no habla de... Pero bueno, se puede trabajar a nivel común, la tierra es tierra. ¿Por qué tiene que tener una propiedad, no? Tal cual. Hay un chiste, no sé, lo he escuchado alguna vez, bueno, dice... es un objeto de la naturaleza, no se puede poseer. Sí, es de los Simpsons, de hecho, esa referencia. Ah, sí, pues mira, pues no veo los Simpsons, pero me ha llegado eso. Que bueno, si pudiésemos diferenciar, es que me estoy leyendo ahora un texto de Proudhon sobre la propiedad y tal, y hace un poco de diferencia entre propiedad y posesión. Uh-huh. Es decir, tú posees algo en un momento dado. Entonces, porque lo estás poseyendo. Es decir, yo estoy en esta silla, estoy en posesión de esta silla. Ocupas ese espacio ahora mismo. Ocupo este espacio, ¿no? Y puedo decir mi silla en un momento dado. No como que sea mía en propiedad, sino que estoy sentado en la silla, ¿no? Sí. Pues un poco lo mismo, ¿no? La posesión no es el problema, estás en ella, ¿no? Pero la propiedad no es tuya. ¿Por qué es tuya? Sí, me parece muy interesante. Ahora vamos a pasar a otra parte. Has hablado de un texto de Proudhon. En este caso se elegí un texto de Kropotkin. Si te parece, lo leemos el texto y después analizamos un momentito qué significa. Ya veis aquí, pongo una canción, un texto, un poco todo cultural, sí. La parte final, ¿no? Sí, bueno, es un libro de, la conquista del pan que bueno, he de decir que los obreros, digamos, en el 36 hicieron la Revolución Española y mucha gente estaba muy nutrida de esta lectura y otras lecturas de Kropotkin y tal, y me parece interesante. Yo lo he leído también y me gustó mucho. ¿Lo tienes ahí seleccionado? Lo tengo por aquí. Perfecto, pues lo leemos en un momentito. Vamos bien de tiempo para leerlo. Bueno, he seleccionado varias partes que me parecieron interesantes. Dice, se cuenta que Rothschild, viendo amenazada su fortuna por la revolución de 1848, inventó la siguiente humorada: admitamos que mi fortuna se haya adquirido a costa de los demás. Dividiéndola entre los varios millones de europeos, correspondería a cada persona un escudo. Pues bien, me comprometo a restituir su escudo a cada uno que me lo pida. Dicho esto, y luego debidamente publicitado, nuestro millonario se paseaba tranquilo por las calles de Frankfurt. 3 o 4 transeúntes le pidieron sus respectivos escudos, y él, con sardónica sonrisa, se los entregó quedando hecha la jugarreta. La familia del millonario aún está en posesión de sus tesoros. Bueno, dice, el día que el trabajador
el día en que el trabajador del campo pueda arar la tierra sin pagar la mitad de lo que produce, el día en que las máquinas necesarias para preparar el suelo para las grandes cosechas estén a la libre disposición de los cultivadores, el día en que el obrero fabril produzca para la comunidad y no para el monopolio, los trabajadores ya no irán harapientos y ya no habrá más Rothschild ni otros explotadores. Dice, fijémonos un poco en la Edad Media. Un varón feudal se apodera de un valle fértil. ¿Qué va a hacer nuestro varón para enriquecerse? Buscar campesinos. Sin embargo, si cada agricultor tuviese un pedazo de tierra libre de cargas y además las herramientas y el ganado suficientes para la labor, ¿quién iría a arar las tierras del varón? Pero hay poblaciones enteras de miserables. Todos los miserables buscan mejores condiciones. Un día ven en el camino, en el linde de las tierras de nuestro varón, un poste indicando que el labrador que se instale en estas tierras recibirá junto con el suelo instrumentos y materiales para edificar una choza y sembrar su campo, sin que en cierto número de años tenga que pagar ningún tributo. Los miserables afluyen a las tierras del varón, trazan caminos, desecan los pantanos, levantan aldeas. A los 9 años el varón les impondrá un arrendamiento, 5 años más tarde les cobrará tributos, que duplicará después, y el labrador aceptará esas nuevas condiciones. Y poco a poco, con ayuda de la ley hecha por los letrados, la miseria del campesino se convertirá en el manantial de riqueza para el señor. En pleno siglo XIX, este libro está escrito en el siglo XIX, como en la Edad Media, la pobreza del campesino es la riqueza para los propietarios de bienes raíces. Dice, el terrateniente se enriquece con la miseria de los campesinos. Lo mismo sucede con el empresario industrial. Pone diferentes ejemplos. Un burgués que de una manera u otra haya ahorrado 500.000 francos, monta un establecimiento fabril. Los banqueros se apresuran a prestarle otros 500.000 francos, sobre todo si tiene fama de ser hábil, y con su millón podrá hacer trabajar a 500 obreros. Si en los contornos no hubiese más que hombres y mujeres cuya existencia estuviera garantizada, ¿quién iría a trabajar para nuestro burgués? Nadie consentiría en fabricarle por un salario de 3 francos por jornada objetos comerciales por valor de 5 a 10 francos. Por desgracia, lo sabemos bien, los barrios pobres de la ciudad y de los pueblos próximos están llenos de gente cuyos hijos lloran delante de la despensa vacía. Por eso, aun antes de que la fábrica esté terminada, acuden corriendo los trabajadores para embarcarse. Y en cuanto funciona la fábrica, el patrón, si no es el último de los imbéciles, se embolsará 1 millar de francos al año por cada par de brazos que trabajan para él. Nuestro patrón obtiene así una bonita renta. Si ha elegido una rama industrial lucrativa y si es hábil, agrandará poco a poco su fábrica y aumentará sus rentas, duplicando el número de hombres a los que explota. Entonces llegará a ser un personaje importante en su comarca. Podrá pagar almuerzos a otros notables, a los concejales, al señor diputado, podrá unir mediante matrimonio su fortuna a otra fortuna y más tarde colocar ventajosamente a sus hijos y obtener luego alguna concesión del Estado. Se le pedirán suministros para el ejército o para la provincia, y continuará redondeando su tesoro hasta que una guerra, o el simple rumor de ella, o una especulación bursátil le permitan tener otro golpe de fortuna. En Europa, los 9 décimos de las fortunas, en nuestras monarquías y en nuestras repúblicas, tienen el mismo origen. No hay 2 maneras de hacerse millonario. Toda la ciencia de adquirir riquezas está en eso, encontrar cierto número de hambrientos, pagarles 3 francos y hacerles producir 10. Amontonar así una fortuna y acrecentarla enseguida por algún gran golpe de mano con ayuda del Estado. Bueno, son muchas cosas muy interesantes. Es que no sé por dónde empezar, pero estaba pensando todo el rato en una película que no me acuerdo el nombre mientras hablabas, pero que tiene una escena para mí que resume un poco todo este trabajo asalariado, aprovechando las miserias de otros. Aparece una persona que va a contratar a jornaleros y dice, vamos a empezar la puja por $4. ¿Quién da menos? Y siempre va a haber una persona con peores circunstancias, con más hijos a su cargo, que va a dar menos, va a trabajar más horas por menos dinero. Se va a aprovechar de la situación de precariedad. Y la culpa no la tiene el que coge y al final acaba bajando a $2 la jornada, cuando tú solo puedes permitirte por $4 y dices, no me rebajo más. La culpa la tiene el que contrata a gente y se aprovecha de esa miseria, aumentando claramente su beneficio. Estaba pensando en eso, que al final creo que se resume un poco y que no ha cambiado tanto la sociedad en 2 siglos. Efectivamente, o sea, es algo, está hablando de cosas que, bueno, campesinos, industrial, ya lo de las fábricas, ¿no? Como que ha quedado muy anticuado, ahora funciona la cosa de otra manera. También pone otro ejemplo del comercio, y habla un poco de quién, qué loco iría
hasta la China para traer las mercancías del patrón que se queda sentado en su salón, ¿no? Claro. Que ahora lo tienes en un día, no en 3 meses, como dice aquí en el libro. Pero bueno, al final son cosas que tienen el mismo origen y habla de unos aprovechándose del trabajo de los demás. Entonces, bueno, el capítulo este se llama de la expropiación y quería leer la última parte. Dice, hay que multiplicar los ejemplos. Se los puede elegir donde se quiera, meditar acerca del origen de todas las fortunas, grandes o pequeñas, provengan estas del comercio, la banca, la industria o el suelo. En todos los casos se ha de comprobar que la riqueza de unos se ha hecho por la pobreza de otros. Una sociedad anarquista no tiene por qué temer a Rothschild desconocido que pudiera venir de pronto a establecerse en su seno. Si cada miembro de la comunidad sabe que después de algunas horas de trabajo productivo tendrá derecho a todos los placeres que procura la civilización, no irá a vender su fuerza de trabajo por un poco de comida. Nadie se ofrecerá para enriquecer a ese Rothschild y sus monedas serán pedazos de metal, útiles para diversos usos pero incapaces de multiplicarse. Al responder a la objeción precedente, hemos determinado al mismo tiempo los límites de la expropiación. La expropiación debe ejercerse sobre todo lo que permite a alguien, banquero, industrial o cultivador, el apropiarse del trabajo de otro. Apropiarse del trabajo de otro me parece un término muy interesante porque al final, esto me lo lleva diciendo mi padre toda la vida, el trabajo es dar tu tiempo, es dar el tiempo y tú lo estás vendiendo por una suma, por un dinero que al final depende de la confianza. Una moneda no deja de ser un trozo de metal o un trozo de papel, un billete, y depende de la confianza, que tú vayas a conseguir algo, pero tú lo estás dando ese tiempo a cambio de ese trozo de papel, ese trozo de metal que te va a servir para conseguir otras cosas. Pero para mí tiene algo de trasfondo que muchas veces no pensamos cuando estamos asalariados, y es que nos hace esclavos de ese trozo de papel, ese trozo de metal que necesitas para seguir viviendo, porque no puedes comer, no te sabes autogestionar sin ese trozo de papel o ese trozo de metal. No sé si tienes algún comentario más sobre el texto, pero es que me ha venido esta reflexión a la mente y he querido soltarla. No, bueno, es así como lo estás diciendo. Aparte que bueno, como dice ahí, es que tú no ganas lo que produces, ganas menos de lo que produces. Y bueno, hay algún comentario también que hace luego en otro capítulo sobre la superproducción, ¿no? La llamada superproducción, que realmente es gracioso porque yo no me lo había planteado hasta que, bueno, lo leí, me reflexioné sobre ello y tal. Realmente la superproducción, cuando, quiero decir, hay mucha gente en el mundo y desgraciadamente hay mucha gente que no tiene acceso a muchas cosas, incluso a comida. Entonces, claro, a lo mejor no hay superproducción, lo que hay es infraproducción. Hay una producción normal, lo que pasa es que esa producción no llega a ciertas personas, ¿no? A cierta parte de la sociedad. Y algo no funciona cuando se tira comida, se desaprovecha comida. Efectivamente, ahí. Claro. Entonces es como que, bueno, al final hay mucha gente, el 20% de la población consume el 80% de los recursos y eso es así. Sí. Algo pasa. Hay algún problema y es que hay tanto que analizar que podríamos hacer otro programa entero. Yo te invito a que vengas otro día, José. Vamos a acabar, me gusta acabar con una palabra final. ¿Y qué significa para ti esa palabra? Brevemente. En tu caso he decidido la palabra muerte. ¿Qué significa para ti la muerte o reflexionar sobre ella? Bueno, muerte es algo inevitable. Es decir, todos vamos a morir. Y creo que no hay que tenerle especial miedo. Es decir, yo no puedo decir que no tenga miedo a la muerte porque al final no quiero morir. Me gusta la vida y me gusta seguir, sobre todo la vida para seguir luchando. Pero creo que no tiene que condicionarnos tanto la vida. La muerte no tiene que condicionar tanto la vida. Es decir, te vas a morir. Para mí, por ejemplo, como me planteo yo y a mí lo que me da fuerzas un poco para seguir con lo que hago es... que el día que me muera, que no sé cuándo va a ser, puede ser, mira, ahora con el tema aunque bueno, el tema del corona, como que hay mucha gente que le ha petado la cabeza, ha dicho, oiga, que igual te mueres, ¿no? Y entonces, como puede llegar en cualquier momento, dedícate en tu vida a hacer lo que te haga feliz y lo que creas que es lo correcto. Si haces eso, el día que te mueras te morirás a gusto, que no sabes cuándo va a ser. Entonces, eso intento llevarlo un poco y creo que si cada uno hiciese eso, las cosas irían mejor. Para mí no hay una reflexión mejor sobre la muerte, que condiciona mucho la vida de muchas personas y que son capaces de aceptar una vida
de privaciones en muchos aspectos, de esclavitud en otros, porque no son conscientes de verdad que esto puede tener un fin. Y oye, intenta luchar para hacer la vida de otros mejor y con ello también la tuya, ser más feliz. Así que nada, José, un verdadero placer haberte tenido y espero que vuelvas por aquí, por Pueblo. A ver si es verdad. Un placer también para mí. Muchas gracias. El pueblo unido